Nini me jaló detrás de una cortina gruesa, lejos de las luces y el murmullo de la gente. Su mano estaba fría y temblaba. Me miró, y por primera vez no vi el desprecio que me había mostrado en el pasado, sino una desesperación cruda y un miedo profundo. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Nini con los ojos llenos de pánico. «¿Irnos?», pregunté confundida. «¿Y el plan?» «Nini, tenemos que salvar a Rose». Una lágrima rodó por su mejilla. «¿Crees que no lo sé? Ella es mi hermana, o, al menos, lo es de sangre. El señor Kim me dijo que era mi hermana. Me obligó a participar en este juego. Me dijo que te trajera a ti y a Rose aquí. Pero no pude. No pude hacerle más daño a Rose. La traición que había sentido hacia Nini se evaporó. Todo este tiempo, ella también había sido una víctima, un peón en el juego de su padre. Me abracé a ella, y por primera vez, las dos nos derrumbamos. Ya no éramos rivales, sino dos almas rotas que habían sido manipuladas. «No te preocupes, Nini», le dije. «Jisoo y yo estamos aquí para ti». Ella asintió y se limpió las lágrimas. «El plan del señor Kim es más complicado de lo que creen. Él no va a secuestrar a Rose. Ya lo hizo. La tiene en un búnker secreto, aquí mismo en el hotel. Y ahora va a vender el talento de Rose a los ricos y poderosos. Es como una subasta humana, Lisa. La noticia me heló la sangre. El señor Kim no solo era un manipulador, sino un monstruo. La venganza se convirtió en una necesidad. Ya no era por mí, ni por Rose, ni por Nini, era por todas nosotras. El búnker está debajo del salón de banquetes. Es una antigua cámara acorazada del hotel. Solo se puede acceder con una llave de huella digital y un código de acceso que el señor Kim tiene. «Pero hay una forma», dijo Nini, su voz se volvió un susurro. «Yo puedo robar la llave, pero necesito que Jisoo desactive las cámaras de seguridad». De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jisoo. «Todo listo. He desactivado las cámaras. ¿Están bien?» Me reí, una risa de pura alegría. El destino nos había dado una segunda oportunidad. Nini se dirigió hacia la mesa de su padre, su rostro una máscara de determinación. Habló con él, coqueteó con un par de hombres de negocios y con una astucia que nunca le había visto, le robó la llave. Me hizo una seña, y me dirigí hacia la puerta de la cocina. Era la única forma de acceder al búnker sin ser vistas. El corazón me latía con fuerza. La intriga se había convertido en un juego de vida o muerte, y yo estaba lista para jugar. El aire en la cocina estaba lleno de vapor y el ajetreo de los chefs en pleno trabajo. El sonido de los sartenes chocando y el olor a comida gourmet me invadió, un contraste extraño con la urgencia y el miedo que sentía. Nini me había dado un mapa del hotel que había dibujado a mano, un mapa que ella había memorizado desde que era una niña, cuando solía jugar a las escondidas en el laberinto de pasillos y cocinas de la propiedad de su padre. «El ascensor de servicio te llevará al sótano», me susurró Nini, su voz llena de determinación. «El búnker está en la tercera puerta a la izquierda, después del cuarto de calderas». Me entregó la llave de huella digital, un pequeño dispositivo metálico. Era la llave de la libertad de Rose. «Ten cuidado, Lisa, es su cámara más segura. Hay guardias armados en la entrada». «¿Y qué pasa con el código?», pregunté, mi voz temblando. «El señor Kim lo cambió hace unas semanas. No lo sé. Pero me dijo una cosa que podría ser una pista. La clave es el pasado de Rose, el número que la hizo vulnerable, el pasado de Rose. La única pista que tenía era su conexión con Nini. Pero ¿qué número podía ser? No tenía ni idea. Sentí que mis esperanzas se desvanecían. Rose era una víctima de la manipulación de su padre, y yo no tenía la menor idea de cómo salvarla. De repente, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jisoo. «Bailé con el señor Kim, me susurró algo en el oído, dijo que la vulnerabilidad de Rose es la clave de todo, es su fecha de nacimiento». Mi corazón dio un salto. ¿Su fecha de nacimiento? ¿Pero qué tenía que ver su fecha de nacimiento con Nini? Recordé algo que Rose me había dicho. Había nacido un día en el que Nini había perdido un concurso de baile. No era una coincidencia. El señor Kim había manipulado las vidas de ambas desde el principio. Nini no se había enojado con Rose por la traición, sino por haber nacido en el día que había perdido el concurso, el día que su padre le había dicho que no era lo suficientemente buena para ser su heredera. La ira se apoderó de mí. El señor Kim era un monstruo, un hombre que jugaba con las vidas de las personas, y yo estaba lista para hacerle pagar por su crueldad. Me dirigí hacia el ascensor de servicio.
Me sentía como una intrusa en este mundo de lujo y opulencia. El ascensor se abrió y entré. Pulsé el botón del sótano y mientras bajaba el olor a comida se desvaneció, reemplazado por un aire frío y húmedo. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo de concreto. La intriga me consumía, pero el amor por Rose era lo único que importaba. Caminé por el pasillo. La única luz venía de unas bombillas tenues que colgaban del techo. Conté las puertas. 1, 2, 3. La puerta del búnker estaba justo frente a mí. Me acerqué, la llave en mi mano, y me di cuenta de que un guardia armado estaba parado en la entrada. La adrenalina me recorrió las venas. La venganza, que había sido solo una idea, se había convertido en una realidad. Y yo, la mariposa de vidrio, estaba lista para volar y destrozar al hombre que había intentado rompernos a todas. Me paré frente al guardia. Era un hombre alto y fornido, con una mirada vacía. Su arma descansaba en su cadera y su rostro era una máscara de indiferencia. Él no me había visto. Mis ojos se dirigieron a la llave de huella digital en mi mano. Era un pequeño dispositivo, y el recuerdo de Nini robándoselo a su padre me hizo sonreír. Ella era una actriz nata. Recordé el plan. Nini y Jisoo me habían advertido que había que distraer a los guardias en la entrada, pero no me dijeron cómo. La intriga me invadió, un tipo de intriga diferente a la que me había consumido hasta ahora. Esta vez no era sobre el desamor, sino sobre la supervivencia. Mi vida y la de Rose dependían de mi astucia. Mi mente corrió a la gala de caridad. ¿Qué distraería a un guardia? No podía ser un ruido, tenía que ser algo grande, algo que lo obligara a dejar su puesto, y entonces lo entendí. El señor Kim, el monstruo manipulador, era un hombre de negocios. El dinero era su debilidad, su ego era su mayor vulnerabilidad. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Jisoo. Señor Kim acaba de recibir una llamada anónima. Dicen que hay un problema en el sistema de seguridad. Está furioso y está corriendo hacia la oficina de seguridad. No hay guardias en la entrada. Mi corazón latió con fuerza. El destino me había dado la oportunidad que necesitaba. Jisoo, la protectora silenciosa, lo había logrado. El guardia me miró, y con una expresión de sorpresa, salió corriendo. Lo seguí con la mirada. La puerta del búnker estaba abierta. Entré al búnker. El aire era frío y húmedo, y el olor a polvo y metal me golpeó. Era una habitación grande, con una pared de cristal. Al otro lado de la pared había un micrófono y un proyector. Un equipo para subastas. Rose estaba en un sillón, atada a la muñeca y el tobillo, una expresión de miedo en su rostro. Sus ojos estaban rojos y sus labios, que una vez me habían cautivado con su suave voz, ahora estaban sellados. Rose, grité, golpeando la pared de cristal. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se movieron pero no emitió ningún sonido. Estaba amordazada, el miedo me consumió. El señor Kim no solo la iba a subastar, la había silenciado, la había roto. Busqué el código de acceso. Una pequeña pantalla digital estaba al lado de la puerta. Puse la fecha de nacimiento de Rose, como Jisoo me había dicho. 2 de febrero. Pero la puerta no se abrió. La clave no era la fecha, sino lo que la fecha representaba. La vulnerabilidad de Rose no era su nacimiento, sino lo que vino después. La fecha en la que Nini había perdido el concurso de baile. El tiempo se agotaba. Tenía que pensar. Y entonces lo vi. Un pequeño collar, con un dije de rosa, que Rose llevaba en su muñeca. No era un regalo de Nini, sino un amuleto de la suerte que su madre le había dado. Rose me había contado que su madre había muerto en un accidente de coche, en el día de su cumpleaños. Y el número del coche era la clave. Mi corazón se aceleró. Puse los números del coche en el teclado digital. Y la puerta se abrió. Rose me miró con una expresión de alivio y miedo. La liberé de sus ataduras y la abracé con todas mis fuerzas. Ella se aferró a mí, sus lágrimas mojando mi hombro. Estoy aquí, Rose. Te prometo que todo va a estar bien. Pero de repente, la puerta del búnker se cerró de golpe, y detrás de nosotros, un hombre de traje impecable nos miraba con una sonrisa fría y maliciosa. El señor Kim había regresado. La subasta había comenzado, y nosotras éramos las mercancías. El señor Kim entró en el búnker. La sonrisa de victoria en su rostro me revolvió el estómago. No era solo un manipulador, era un monstruo. La puerta se cerró detrás de él con un sordo clic metálico. Rose, que se aferraba a mí con fuerza, se estremeció. Estábamos atrapadas. No sé cómo lo hiciste, Lisa, dijo el señor Kim.
su voz resonando en el búnker. Pero es inútil. Nadie puede escapar de mí. Su mirada se posó en Rose. Mi querida hija, dijo con un tono de burla, eres un talento desperdiciado. Quieres ser una cantante famosa, pero yo sé la verdad. Tu voz solo es tan buena como la de tu padre, la que te dio la vida para mi beneficio. Ahora tu futuro será subastado, y tú, Lisa, tu talento será mi moneda de cambio. Sentí que mi corazón se rompía. Rose, una víctima de su propio padre, de una familia que solo la veía como una mercancía. La ira se apoderó de mí. Ya no era solo venganza, era justicia. No te saldrás con la tuya, grité, mi voz resonando en la habitación. El señor Kim se rió, una risa fría y sin vida. Ya lo hice, a menos que tengas un as bajo la manga, niña. De repente, la puerta del búnker se abrió de nuevo, y detrás de la figura del señor Kim aparecieron Jisoo y Nini. Las dos se veían agotadas, pero sus ojos estaban llenos de determinación. El juego ha terminado, padre, dijo Jisoo, su voz fuerte y clara. El señor Kim se giró y su rostro se volvió una máscara de sorpresa. ¿Cómo? Las cámaras. Las desactivé, dijo Jisoo con una sonrisa victoriosa. Pero la verdad es que el código de seguridad no era para la puerta, era para activar la alarma. Y la alarma, padre, no es para los intrusos, es para los guardias. El señor Kim se puso pálido. No puede ser. Pero ya era demasiado tarde. La alarma resonó en todo el hotel, y los guardias de seguridad se precipitaron hacia el búnker. Nini se paró frente a su padre, su rostro lleno de ira. Ahora pagarás por lo que has hecho, por manipularnos a todos, por usar a Rose como una simple mercancía. El señor Kim intentó escapar, pero los guardias lo detuvieron, lo esposaron y se lo llevaron. El silencio reinó en el búnker. Rose, Nini, Jisoo y yo nos miramos. Las mariposas de vidrio, que una vez se creyeron frágiles y fáciles de romper, se habían unido y habían roto el cristal. El amor de Rose y yo se había fortalecido en la adversidad. Nini, que una vez fue mi enemiga, ahora era mi aliada. Y Jisoo, la protectora silenciosa, había demostrado ser la verdadera heroína de la historia. El juego del desamor, la intriga y la venganza había terminado. Y nosotras, las 4 mariposas de vidrio, estábamos listas para volar.